Ok, gloria a Dios. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a orar. Eh, Lamentando mucho el fallecimiento del nietecito o de la nietecita del hermano Rafa, la pérdida del bebé, de su hija Stephanie, pero Dios sabe mejor las cosas y el Señor está dándoles consuelo a Rafa, a Carolina, a su hija Stephanie y a todos en su familia. El Señor sabe por qué. El Señor sabe cómo hace las cosas. Rogando también por Diego Bravo. Diego Bravo es un amigo del doctor Eduardo, que en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de darle algo del Evangelio, pero él se puso adverso y difícil en las cosas y incluso habló muchas cosas mal de mí. Pero no importa, no tiene nada que ver. Oramos por él. Ha estado debatiéndose con COVID-19 y estamos orando por su salud. También orando por el señor Rodrigo, que pues hizo la petición por Lázaro acerca de su salud, de los pulmones y de toda su familia, que ha perdido ya 11 personas. Vamos a orar, vamos a acercarnos a aquel que reina y vive por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, creador de todas las cosas, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, el Santo de Israel. Queremos bendecirte, Señor, queremos adorarte. Te necesitamos en nuestras vidas. Reconocemos nuestra necesidad total de ti. Padre, gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, Señor. Somos tus hijos. Quiero rogarte muy especialmente porque nos hables en esta noche. Tu palabra corra, fluya, sea glorificada. Señor, nos has alimentado con lo mejor del cielo, día a día dándonos la palabra ungida de la hora. Gracias por ser tan hermoso, tan bello. Eres grande, Señor. Eres hermosísimo, eres santo. Y déjanos recordar las profundas verdades de tu palabra y de tu mensaje. Bendito seas en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, normalmente comienzo con una cita bíblica. Hoy voy a comenzar con un extracto del profeta. Sabemos que es lo mismo, un extracto o una cita bíblica. Y bueno, quiero comenzar con un extracto del profeta que está en el mensaje, la palabra de Dios, perdón, la señal, en el mensaje, la señal. ¿Cuántos aman este mensaje ungido de la hora? ¿Cuántos saben que la señal es el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que obediencia total a la palabra da derecho a la señal? Muy bien, en el mensaje, la señal, ustedes saben, el profeta predicó la señal varias veces. Lo predicó 4 veces exactamente. 2 en el 63 y 2 en el 64. En el mensaje La Señal, predicado el 8 de febrero de 1964, el profeta dice lo siguiente: ustedes que han sido verdaderamente bautizados por el Espíritu Santo, mire esto tan profundo, ustedes que han sido verdaderamente bautizados por el Espíritu Santo y tienen la señal desplegada, ustedes tienen derecho a toda bendición en la redención que Dios haya prometido. Vuelvo a leerlo. Ustedes tienen derecho a toda bendición en la redención que Dios haya prometido. Todo lo que Él ha prometido es suyo, realmente divino. Todo lo que Él ha prometido es suyo. Mantengan su señal por encima de su fe
inmovible mientras oran y sobre su palabra. Fe en su palabra. Qué profundo, hermano. Me gusta recordar las verdades habladas por la voz de Dios, el séptimo ángel, un profeta genuino, real. Mira lo que dice: todo lo que él ha prometido es suyo. Wow. Todo lo que él ha prometido es suyo. Mantengan su señal por encima de su fe inmovible mientras oran y sobre su palabra, fe en su palabra. qué hermoso, hermanos. Qué bueno poder decir amén a su palabra. Qué maravilloso es Dios. Entonces, es grande el Señor, es grande en su palabra, es verdadero Dios, ¿sí? Qué fuerte, qué, qué bello, realmente es muy esperanzador, ¿sí? Muy esperanzador. Muy bien, preciosos. Hemos venido trayendo temas paralelos. Recuerden, tengo 4 temas abiertos. Uno es Asombrosas Revelaciones, que es un paralelo entre Estados Unidos e Israel, y el fin de los días, es de carácter profético. En estos días retomaré con él. Otro es el resumen de las edades, que lo estamos trayendo los domingos, con grandes misterios incluidos. Otro es las disciplinas de Dios. Ya vimos todas las disciplinas internas: la meditación, la oración, el estudio, el ayuno. Y entramos a las disciplinas externas. Estamos en la sencillez para continuar. Y otro es que hemos estado predicando sobre encontrando a Jesucristo en la Biblia. Y ya predicamos encontrando a Jesucristo en Génesis. Ya predicamos encontrando a Jesucristo en Éxodo. Ya predicamos encontrando a Jesucristo en Levítico. ¿Me escuchan bien? ¿Ya me escuchan? Y encontramos que en el Génesis lo encontramos como el carnero del sacrificio en el altar de Abraham. En el Éxodo lo encontramos como el cordero pascual, la propiciación por nuestros pecados. En el Levítico lo encontramos como el aroma grato y agradable, el olor fragante a Jehová. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Y hoy nuestro culto va a estar dedicado a encontrando a Jesucristo en Números. Números, que es el 4.º libro de la Biblia, el 4.º de la Torá, o el 4.º del Pentateuco, como se le dice en griego. Entonces, encontrando a Jesucristo en Números. Sabemos que el libro de Números, bueno, ¿qué decir sobre Números? Voy a explicarles un poco sobre este libro, porque me gusta siempre documentarlos seriamente sobre los temas. ¿Ya me escuchas, hermano Alberto? Albertico está sin señal. ¿Me escuchas, hermano? ¿Me escuchas, hermano Alberto? No, parece que el hermano se ha quedado sin señal. Bueno, oremos que Dios pueda solucionar. Muy bien, entonces, encontrando a Jesús en Números.
El libro de Números deriva su nombre de la lista de los dos censos del ejército de Israel, en el capítulo 1 y en el versículo y en el capítulo 26, ¿sí? Y en la versión griega que se llama aritmoi, la versión griega del libro de Números es aritmoi, Arithmoi, mientras que en la Vulgata, en la versión Vulgata, se llama numeri, ¿sí? Más exacto en el hebreo, que es bemidbar, bemidbar, que es Bemidvar, bemidbar, que significa en el desierto, ¿sí? La palabra en hebreo, bemidbar, significa en el desierto. Bien, la primera parte del libro de Números concluye el relato divino de las experiencias en el monte Sinaí y de esta manera vuelve a centrar la atención en Éxodo. Ahora, la mayor parte del libro de Números narra los años de peregrinaje desde el momento en que Israel partió de Sinaí hasta que ya como una nueva generación llegaron al río Jordán, o sea, gran parte de su tiempo en el desierto. El primer año y medio aproximadamente de los 40 años de la peregrinación de Israel está registrado en Éxodo 12, 37 hasta Números 14, 45. Y los últimos meses, desde Números 20, 14 hasta el final del libro de Números. ¿Sí? Entonces, este libro muestra cómo redimidos de Egipto, el pueblo de Israel, en posesión de la ley, allí en el monte Sinaí, y guiados por Moisés, contemplando el tabernáculo cada día, y guiados de manera sobrenatural por la nube y la columna de fuego, ¿no? Israel debió haber caminado cada día, caminando así, guiados de manera sobrenatural, ¿sí? Debió haber caminado victoriosamente en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, es raro y es paradójico que fracasó repetidamente, como lo registra este libro de Números. En el libro de Números se registra muchas veces el fracaso de Israel, que aunque tuvo la oportunidad de caminar en la gloria de Dios, pues fracasó muchas veces. Así como en Israel cada persona tenía su lugar definido, ya asignado, y su propia tarea para el bienestar de toda la nación, así es bueno que nosotros sepamos que en la iglesia, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su lugar y función en particular. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Conforme a lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1 hasta el 16, o Primera de Corintios 12, donde se ponen los dones en orden y en función en las iglesias locales. Muy bien, entonces, ya entrando en en el libro de Números y queriendo encontrar a Jesucristo en Números, vamos a leer Números 21, verso 8 y 9. 21, verso 8 y 9. Va a ser nuestro texto base en esta noche. Números 21, verso 8 y 9. Dice así la eterna palabra del Señor. Y dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido
y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Perfecto. Entonces, vamos a encontrar a Jesucristo en el libro de Números, en la serpiente de bronce, en el asta de Moisés. Jesucristo es la serpiente de bronce en el asta de Moisés. Suena raro, suena áspero, suena extraño decir que esta prefigura de la serpiente de bronce representa al Señor Jesucristo. Pero lo es, el profeta nos lo enseña, lo dice en infinidad de extractos y lo podemos ver en la Biblia, que es de esta manera. Ahora, el contexto de todo esto era porque había hablado el pueblo contra Dios y contra Moisés, en el verso 5, ¿sí? Y habían dicho, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Un pueblo caprichoso, un pueblo difícil. Y entonces Jehová en el verso 6 envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel por bocones, por habladores. Entonces en el verso 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Mire qué profundo. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. O sea que esta serpiente de bronce, ¿sí?, en el asta de Moisés vino como una respuesta de Dios, como una cura de Dios, como una solución de Dios para el problemita en que se había metido el pueblo de Israel por bocones, por chismosos, por lenguisueltos, por zafados. ¿Qué problema trae esto? Entonces, es cuando en el verso 8 y 9, que vuelvo a leerlo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, hay más de 100 extractos en el mensaje que hablan que esta serpiente de bronce es una figura clara, o una prefigura de Jesucristo mismo, realmente. Cristo en figura. Ahora, Jesús mismo nos habla de esto. Yo quiero decir algo acá muy, muy profundo. Y vamos a meternos bonito en este culto, de una manera especial, y nos vamos a ir despacio. ¿Se acuerdan que alguna vez les enseñé y les dije que era importante para todo cristiano memorizar un versículo de la Escritura? Y es Juan 3:16, ¿recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, yo prediqué sobre este versículo ampliamente. Les dije que es el versículo que se oye con mayor frecuencia en los niños, que con voz simple y bella recita con satisfacción su primer versículo de memoria. Y también les dije que este es el versículo sobre el que hablaron muchos santos mientras exhalaron su último aliento y susurraban estas palabras con sus labios moribundos. También aparece en la escritura inmediatamente después de las palabras de Jesús. Mire, y aquí es donde quiero ver, porque este versículo de Juan 3:16 aparece después de Juan 3:14 y 15, y vamos a ver Juan 3:14 y 15. Y es donde surge, porque Jesús mismo es el que vindica algo muy especial con respecto a la serpiente de bronce colocada en el asta por Moisés. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¡Wow! ¿Ve? Él fue el que trajo el paralelo. No fue que se lo inventó William Branham,
Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después sí sigue, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es claro, y espero que puedan abrir sus ojos, que Jesús trajo el paralelo entre la serpiente de bronce, entre el asta, ¿sí?, de bronce allí, en la serpiente de bronce, en el asta de Moisés, ¿sí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque la serpiente era una prefigura o una figura de la cruz. Qué bonito, hermanos. Espero que estemos viendo ya, adentrándonos en Jesucristo, ¿sí?, en el libro de Números. Mire, una de las claves para comprender la Biblia es entender que Jesús realmente está en cada uno de sus libros. Y recuerden, puede aparecer en sombra, en profecía, o como en este caso de Números, en figura. Números 21 presenta una de las figuras más bellas o imágenes de nuestro Señor en la cruz que podemos encontrar en toda la Biblia. Porque dijo, así como la serpiente de bronce fue levantada por Moisés, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Se estaba refiriendo a su crucifixión. Mire, en el mensaje apartando la mirada hacia Jesús, predicado por el profeta de Dios, en el verso 2:31, dice, Jesús era esa expiación. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado con el mismo propósito. ¿Ven? ¿Por qué? Ellos habían pecado y se habían enfermado. Eso era para quitar sus pecados y por sus enfermedades. Fíjate que el profeta especifica dos cosas: por sus pecados y por sus enfermedades. Y por eso fue Jesús herido por nuestras transgresiones y por su llaga fuimos curados. Al quitar la sanidad divina de Cristo, ustedes cortan en dos la expiación. Por eso es que no podemos quitar la sanidad divina. Por eso es que los días de los milagros no han pasado, como dicen algunos teólogos baratos y tontarrones, desconociendo la escritura. Recuerda que la Biblia dice, erráis porque no conocéis las escrituras y el poder de Dios. Entonces vemos de qué forma tan bella, y lo que les digo, hay más de 100 extractos, pero solo con ese basta. Y seguimos explicando esto en esta noche. Ahora, quiero que miremos que su propia referencia a esta experiencia durante las peregrinaciones en el desierto añade credibilidad al mensaje del Evangelio. Los hijos de Israel, tras haber salido a salvo al otro lado del Mar Rojo, atravesaron un periodo de 40 años de andar errantes por el desierto. Ahora, hermano, el camino era entre 5 y 7 días. Nos enseña a la distancia y la historia, y el profeta nos dice que el camino era entre 5 y 7 jornadas, pero por haber fallado en el reporte en Cades Barnea, pues estuvieron 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas. También Dios estaba entrenando a su pueblo para muchas cosas con esto. Esto tiene razones profundas. Ahora, Dios, vemos que los guiaba con una nube, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Esto nos lo dice Éxodo 13:21. Vamos a leer un momento Éxodo 13:21 para ser completamente escriturales, porque algunos los que conocemos el mensaje y la palabra, estamos acostumbrados a estos términos: columna de fuego, columna de nube, ¿sí? Pero los que me están escuchando, posible por primera vez, saludos. Entonces, yo los quiero instruir. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora, yo quiero mostrarles aquí la ternura de nuestro Señor. Y a veces no se hace énfasis en esto, pero yo he reflexionado muchas veces de rodillas acerca de esto, y quiero mostrarles la ternura de nuestro Señor. ¿Quieren ver la ternura de nuestro Señor?
Ustedes saben que el profeta nos enseñó que la columna de fuego y la columna de nube es el mismo ser. La columna de fuego es Jesucristo. La columna de nube es Jesucristo. Ahora, ¿por qué se veía de nube de día y por qué de fuego de noche? Por la ternura de nuestro Señor. De día ellos necesitaban una nube que les diera sombra frente a ese candente sol, que los acariciara, que les diera frescor y sombra, ¿ven? Es tremendo, hermano precioso. Y de noche, cuando no se podía ver, ellos necesitaban luz. Entonces, nuestro Dios tierno, dulce, amoroso, precioso, divino, de día se mostraba como una columna de nube que los protegía del sol, que les daba su ternura en esa sombra divina. Y de noche se les presentaba como una luz que les daba calor. Imagínense ese frío tan impresionante en el desierto. Y la columna de fuego da calor. Y la columna de fuego da luz. Qué lindo es nuestro Dios. Es la ternura de Jesucristo. El mismo Dios, pero expresado de manera diferente de acuerdo a la necesidad de su pueblo. Bueno, estamos viendo qué lindo, Éxodo 13:21 nos dice eso. Ahora, gracias a la provisión de Dios, eran alimentados cada día con una sustancia parecida al pan, llamado maná. Yo les he enseñado la palabra maná, significa, ¿qué es esto? Cuando ellos lo vieron, era hecho de culantro, ¿sí? Y el maná, sí, que los sostenía y los nutría a lo largo del camino. Lo del maná está en Éxodo 16:4. Vamos a Éxodo 16:4 un momentito. Aunque estamos presentando y encontrando a Jesucristo en el libro de Números como la serpiente de bronce en el asta de Moisés, estamos trayendo y mirando todo el contexto para entender todo esto. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Qué tremendo, hermano. Ahora mire, este maná, la palabra maná en hebreo significa, cuando ellos lo vieron dijeron, ¿qué es esto? Entonces le llamaron maná y se quedó maná. Ahora, el maná es un estudio particular que algún día haremos, porque el maná es pan de ángeles, el maná es pan de nobles. La Biblia dice pan de nobles comió el hombre. En otro lado dice pan de ángeles comió el hombre. Hay bastante sobre esto del maná. Algún día hablaré del misterio del maná y por qué nada lo podía dañar excepto la luz del sol que lo derretía, como para que el pueblo madrugara a encontrarlo. Igual, el pueblo debe madrugar a buscar a un Dios viviente. Bueno, ¿y por qué el maná en el Gomer no se daña? Porque en el Gomer no se daña nunca. El Gomer, el cuenco de oro de Dios es el Gomer. Algún día hablaremos de todo esto. Hay mucho por enseñar. Dios nos quiere dar su gracia, su tiempo, su bondad y su misericordia. Entonces, vemos acá que el Señor pues realmente los llevaba bastante consentidos, ¿no? A esta muchacha. Y sin embargo, vemos, de acuerdo a lo que leímos en Números 21, que esto no les bastaba. Y comenzaron a quejarse y a murmurar de Dios y de Moisés. Ah, muchachos, bandidos. No les gustaba cómo eran guiados, ni la manera en que eran alimentados. Mire el énfasis, mire ese verso 7, dice, ese verso 6, dice ese verso 5, perdón, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Wow, estaban juzgando el motivo y el objetivo. Dios los había sacado era para adorar, no para morir. Pero mire qué pueblo tan rebelde. Pues no hay ni pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ajá, a este pueblo, y era Israel, y era el pueblo de Dios, no le gustaba ni la guianza del Señor, ni la manera en que los estaba alimentando. Qué tremendo, hermano, se puede imaginar. Entonces ahí comenzaron las quejas. Ahora, Dios es santo. Y la misma Biblia que dice que es un Dios de amor, revela también que es un Dios de ¿qué? De justicia, que juzga ¿qué? La rebelión de su pueblo. Entonces, quiero que vean esto, ya que hay una enseñanza teológica muy profunda. Ellos movieron su lengua
más de la cuenta, y Dios dejó que las serpientes viperinas y ardientes los picaran. O sea, Dios es un Dios justo, hermano. Ellos movieron su lengua viperina más de la cuenta y el Señor permitió que las serpientes como consecuencia los picaran y se empezaron a morir, se empezaron a enfermar, empezaron a tener problemas y hasta que no retractaron y pidieron perdón, entonces Dios no les envió la solución. Y así muchas veces pasa, la gente abre la boca mal, se le vuelve la vida un desastre, le vienen las enfermedades, le vienen las cosas, y fue porque hablaron contra el ungido del Señor o hablaron en contra de Dios, y Dios tiene buena memoria. Entonces, porque dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿O cómo así? ¿Jehová enviando a las serpientes? Sí, hermano. El Señor envió estos animales, serpientes, y el Señor envía a veces al diablo también a cosas, porque el diablo es un siervo de Dios. Tenga cuidado, hermano. El diablo es un siervo de Dios. El diablo no se va a salvar, pero es un siervo de Dios. Todos tienen que servirle a Dios. Y esto muestra sobre la soberanía del rey. Y aquí en este caso Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Mira lo que les trajo las palabritas injuriosas a su siervo, a Jehová y a Moisés. Muerte, muerte. Qué tremendo, ¿no? Ahora, estas mordidas eran ardientes y dolorosas, hermanos. El veneno convertía cada nervio de sus víctimas en una fiebre ardiente. Ajá. Y las mordidas eran fatales. ¡Wow! Muchos morían de inmediato, hermano. Inmersos en el pánico y en el temor, el pueblo entonces admitió su pecado. Y entonces recurrieron a Moisés, de quien habían hablado mal. Es como cuando alguien habla mal de uno, el otro dice, no, no me quiero morir, mándame prédicas del pastor este que rechacé, o esto, lo otro. Bueno, así pasa exactamente. Entonces, inmersos en el pánico y en el temor, el pueblo admitió su pecado y recurrió a Moisés para que le rogara a Dios que quitase las serpientes. ¡Qué bonito! Y ahora, mire, y aquí viene algo bueno y muestra la naturaleza de Dios. El remedio de Dios fue hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Y luego prometió, bueno, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahora cualquiera dice, ¿cómo es que Jesús puede ser prefigurado en una serpiente de bronce? Bueno, mire, porque serpiente representa el pecado y el bronce es juicio de Dios, explica el profeta. Entonces es pecado ya juzgado. ¿Cuántos saben en la Biblia que Jesús se hizo pecado para que tú y yo fuéramos la justicia de Dios? Por eso este símbolo, hermano, de la serpiente de bronce en el asta es tan hermoso, porque habla del negocio del Padre, donde nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar de pecado y de pecadores para que nosotros fuéramos la justicia de Dios. Mire, esto es divino, hermano. En el mensaje de la simiente de discrepancia, en el verso 88, el profeta de Dios dice, amigos, cuando Dios le dijo a Moisés allá en el desierto, lo cual fue un tipo de él mismo, que levantara una serpiente de bronce. Y el bronce significa pecado juzgado. La serpiente, mire lo que dice el profeta, la serpiente de bronce representó pecado ya juzgado, el bronce siendo juicio divino, como también el altar de bronce donde se colocaron los sacrificios. Y también Elías miró hacia arriba y dijo que el cielo era como de bronce, juicio divino, sobre una nación incrédula que habían retrocedido de Dios. Bronce representa juicio divino. Y la serpiente representó pecado, ¿ve? Ya juzgado. Y Jesús, ojo, Jesús fue aquella serpiente hecha pecado por nosotros y sobre sí tomó los juicios de Dios. Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo no amarlo?
¿Cómo no amar a nuestro dulce creador? ¿Cómo no amar que tomó el símbolo más sucio, más bajo, pero lo colocó en la serpiente, lo colocó en el asta de bronce, mostrando cómo Jesús se haría pecado e iría a morir en la cruz del Calvario, de pena capital por ti y por mí? Esto es precioso, hermano. Esta figura de Dios en el libro de Números, como la serpiente de bronce en el asta de Moisés, es algo divino, es algo que me acelera el corazón. Oh, qué bello, hermano. Ahora, Dios prometió cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Dios no erradicó las serpientes más de lo que radica el pecado en nuestras vidas. Hizo algo mucho más maravilloso y suficiente. Puso a su propio Hijo Jesucristo en una cruz, hermano. Ahora, ¿por qué esta serpiente de bronce? Recuerden, la serpiente es una figura del pecado en la Biblia. Y cuando Cristo murió en la cruz, hermano, llevó todos los pecados del mundo en su propio cuerpo. Y el bronce, recuérdenlo, siempre será un símbolo del juicio divino. En Apocalipsis se nos revela Jesús con sus pies semejantes al bronce, avanzando ¿en qué? En juicio. ¿Se acuerda de Apocalipsis 1:15? Y aquí encontramos una imagen hermosa del juicio de Dios contra el pecado del hombre. Cristo en la cruz. No es de extrañar que Jesús dijera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hermano. Juan 3:14, eso ya lo leímos. Entonces el remedio de Dios para nosotros es absoluto. Moisés no dijo, aquí hay una forma, pero si no quieren mirar la serpiente sobre el asta, entonces prueben con algún linimento o algún ungüento por ahí o algún remedio. No. Moisés no dijo eso. Solo había un remedio para los pecados de los israelitas y solo hay un remedio para nosotros. Mire y viva. Mire y viva. Hermano, Isaías 45:22. ¿Qué dice Isaías 45:22? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Qué belleza, hermano. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Qué belleza. Isaías 45:22. Esa fue la escritura que convirtió a Carlos Spurgeon, que estaba afligido y perturbado en su alma. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y cuando un zapatero que en esa noche predicó en una noche de invierno, cuando Carlos Spurgeon entró desesperado buscando de Dios, esa día no estaba el pastor, le tocó a un zapatero predicar, y el zapatero leyó esa escritura y empezó a señalar a Carlos Spurgeon, y Carlos Spurgeon se convirtió en el príncipe de los predicadores, y convirtió más de 500,000 de personas a Jesucristo en vida. En el entierro de Carlos Spurgeon había más de 100,000 personas en Londres, hermano. Qué cosa tan tremenda. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Jehová. Qué belleza. Me emociona el alma, porque el apóstol Pablo, conociendo con profundidad esto, nos dijo dónde deben estar puestos nuestros ojos. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús, que es Jehová, autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Me emociona, estoy muy emocionado, hermano. Realmente es bello. Así que, hermano, en esta noche, mire y viva y encuentre a Jesucristo en el libro de Números, allí, en la figura de la serpiente de bronce en el asta, hermano. No tenían que trabajar para obtener la cura, quiero que lo piensen. No tenían que pagar por ella o ganársela por medio de sus buenas obras. No necesitaban ser sabios, ni eruditos, ni cultos, ni experimentados. La cura era tan sencilla que hasta un niño pequeño podía recibirla. Solo mire y viva. Aleluya, hermanos, qué bello. Y una cosa más, tenían que mirar por sí mismos.
Y esto es definitivo. Mire, nadie podía mirar en lugar de otra persona. Por eso es que el profeta nos dice que la salvación es individual. Tu esposo no puede mirar por ti, tu mamá no puede mirar por ti, tu abuelita no puede mirar por ti. Tú tienes que mirar por sí mismo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ve, hermano, la salvación es individual, ¿sí? No encontraremos jamás una imagen más clara de la salvación en toda la Biblia que en esta hermosa imagen de Cristo en el libro de Números, una serpiente de bronce sobre un asta. Jesús aún mismo dice, mírenme y vivan. Cualquiera puede mirar, usted puede mirar, yo puedo mirar. ¿Ah? No necesita tener una posición social o poder político para mirar. Hermano, no se requiere un pedigrí educativo, no se requiere un puesto, tampoco demanda una excelencia moral, hermano. El pecador más vil en esta noche, no importa dónde estés tirado, no importa en qué te hayas metido, no importa que estés tiznado de pecado hasta el cogote, tú puedes mirar a Jesús en esta noche y vivir, mirar a Jesús en la fe. Parece tan sencillo. Y sin embargo, hermano, es todo lo que Dios requiere. Jesús aparece en el libro de Números para recordarnos su sacrificio en la cruz por ti y por mí. De la misma manera en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fue levantado en una cruz romana. Y hermano, y la buena noticia es que todo aquel que le mire en esta noche vivirá y vivirá eternamente. Oh Señor Jesús. Oh bondadoso Rey, creador de todas las cosas, cuán grato es saber que eres el seguro, la segura propiciación por nuestros pecados, Señor. Qué hermoso hemos aprendido, Señor, como en el Génesis eras el carnero en el altar de Abraham, como en el Éxodo eras el cordero pascual, Señor. Como, Señor, en el libro de Levítico eres el aroma, el olor fragante y agradable. Y aquí en el libro de Números te estamos encontrando, Dios, como la serpiente de bronce en el asta de Moisés. Oh Padre, queremos adorarte, queremos abrazarte, queremos arrullarte en el fondo de nuestras almas. Nos gozamos con la salvación en gran medida, Señor. Y en esta noche, como ministro del séptimo ángel y ministro del Señor Jesucristo, estoy apuntando con mi dedo al pueblo a que miren a Jesús, autor y consumador de la fe. Oh Padre, después de entender y creer esto y de escuchar tu palabra, podemos entender claramente por qué tu profeta William Branham nos apuntó tantas veces. Mire la cruz, mire la cruz. Oh Señor, era mirarte a ti en ese sacrificio supremo, donde tus divinos labios pronunciaron la palabra consumado es. Oh Dios, qué hermoso eres, bendito Salvador, Dios de los apóstoles, Dios de los profetas. Nuestro propósito en esta noche es apuntar a un pueblo santo hacia un Dios santo, en un sacrificio santo y perfecto. Bendito seas, roca de la eternidad, que fuiste herida para cada uno de nosotros. Recibe adoración, gloria y honra, porque allí en la cruz pagaste no solo por nuestros pecados y salvación, sino por nuestra sanidad y salud y bienestar. Por eso tu apóstol Juan, en su ancianidad, pudo decir con certeza, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendito Salvador, recibe adoración, gloria y honra. Y ahora traemos nuestros diezmos y ofrendas a tu presencia. Recíbelos porque los damos con gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Puedo ir su voz.
llamando, donde quieras, fiel te seguiré. Amén. Les voy a dar un postrecito muy especial, muy maravilloso, pero muy, muy maravilloso. En el mensaje, miren, predicado el 28 de abril de 1963, el profeta dice una profunda verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esta es la razón, este extracto fue lo que me movió a mí a empezar a predicar a Jesús en cada libro de la Biblia. Y creo que la novia está teniendo la oportunidad histórica de que un ministro del séptimo ángel haga esto, libro por libro. Y esto es una oportunidad histórica para la novia y quedará así para el recuerdo. Dice el profeta en el mensaje, miren, dice así el profeta de Dios. Entonces, cuando la fe que está en usted lo enfoca a usted en esta palabra, mire, entonces, cuando la fe que está en usted lo enfoca a usted en esta palabra, usted entonces queda desenfocado de todas las denominaciones, los credos y todo. Usted está enfocado directamente en la palabra de Dios. Eso es lo que estoy haciendo, enfocándolos directamente libro a libro para ver la persona de Jesucristo. Dice el profeta, usted está perfectamente alineado. Ajá, esto es una alineadita, hermanos. Lo único que se requiere es un impulso. Amén. Y esa oración va volando directamente a la presencia de Dios, porque no hay nada que la impida, si así se logra. Cuando usted está alineado perfectamente con Dios, bien enfocado, para entonces está mirando el blanco. Amén, amén. ¿Le están amando? Sale el mensaje, miren, predicado el 28 de abril de 1963. Bueno, preciosos, espero que se hayan gozado con la palabra. Mañana, con la ayuda de Cristo, 7:30 de la noche, vamos a orar. Padre, Señor Jesús, eres tan bueno, tan bondadoso, tan misericordioso, tan justo, tan santo y verdadero, Señor. Qué bello poderte ver en la Biblia, Señor. Ya te hemos encontrado a ti en los primeros 4 libros de la Biblia, Señor. Nos proponemos terminar la Torá, seguir los otros cultos de paralelos también y seguir avanzando poco a poco. Gracias, Dios Todopoderoso, por la salud, por la vida, por los inconvenientes, por cada situación, porque en todo tú nos tallas para acercarnos a ti en la estatura de un hombre perfecto. Adoración, alabanza en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Feliz noche, mis amados. Shalom.